Eduquen a las mujeres como a los hombres. No deseo que tengan poder sobre ellos, sino sobre sí mismas. Así defendió su tesis Mary Wollstonecraft en el libro que nos ocupa hoy, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en donde semanalmente nosotros hacemos aquí apología de ese vicio maravilloso que nos ha unido a todos, la lectura. Hoy vamos a reivindicar una obra fundamental de una mujer tan luminosa como las estrellas, Mary Wollstonecraft. Bueno, mira, esta es la última vez que pronuncio el apellido de esta señora. Yo a partir de este momento le llamaré Mary, porque yo no voy a seguir pasando pena con ustedes. Lo primero que tengo que decir es que a inicios de esta semana, el día lunes 8, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y entonces aquí entramos en un conflicto de que si se debe celebrarse o no debe celebrarse este día, porque el Día de la Mujer son todos los días y todo el cuento. La cosa es que a mí personalmente, esta es una opinión muy particular, muy personalísima, a mí me parece que sí es importante tener al menos un día en el que hagamos ruido y hagamos visible la lucha y la reivindicación de los derechos, no solamente de las mujeres, también de los niños, también de la gente desvalía, de los que somos diferentes, los que somos distintos. Es importante, para mí eso es importante. Sin embargo, fíjense, yo quería hablar esta semana sobre las mujeres que han ganado el Nobel de Literatura, que son pocas, por cierto, son muy pocas para las que deberían. Sin embargo, haciendo un ejercicio de revisión, me he dado cuenta de un acontecimiento terrible y espantoso. La cosa es que yo, de las mujeres que ganaron el Nobel de Literatura, solamente conozco la obra de 4. Yo solamente he leído a 4 de estas mujeres. A Gabriela Mistral, que es imprescindible para todo latinoamericano, Toni Morrison, Herta Müller y Sigrid Undset. Y solamente de Sigrid leí una biografía de Santa Catalina de Siena en la época en la que yo estaba en el convento. De manera que me pareció que era un poquito, no sé, incorrecto quizá. Era como una especie de fraude que yo me pusiera aquí a hablar de algo que no conozco. Yo soy empirista, en esencia. De manera que yo necesito vivir, experimentar para poder comprender la cosa. Como no las he leído, no voy a recomendarlas. Entonces, ¿qué hice? Me fui a buscar mi cuaderno de lecturas, un cuaderno que tengo yo desde tiempos inmemoriales, donde voy anotando en los libros que he leído, el autor, la fecha en la que lo empecé y la fecha en la que lo terminé. Imagínate tú qué quisquilloso. Y luego alguna anotación sobre el libro y yo lo califico. Haciendo este ejercicio, saltó como una liebre de entre las páginas de este cuaderno, Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary. Este libro es básicamente un ensayo, pero un ensayo que se va paseando por varios géneros literarios. Durante la lectura del libro vamos descubriendo que no solamente es un ensayo cualquiera, sino que también aquí hay un poco de tratado político, hay un tratado educativo en toda regla. Esto también es como una especie de guía de comportamiento, digamos que es como un manual de Carreño. Y está escrito entre el argumento racionalista y la retórica sentimentalista, que era un género que estaba de moda en el momento en el que fue escrito el libro. Esto lo saqué del prólogo, por si las moscas. Yo creo y siento que es una obra que todo el mundo debería leer. O sea, no es que las mujeres deberían leerla. No. Es que todo el mundo debería leer esta obra. Me gustaría primero echar un cuento aquí sobre la autora, como para ponernos en contexto. Lo primero es que Mary nació en Londres en 1759 y se dio cuenta desde chama, desde jovencita, que como mujer tenía básicamente 2 opciones en la vida. La primera era casarse y tener una letanía de muchachos, una caterva de muchachos, dedicarse a la procreación. Y la segunda era trabajar, y en el caso de que lograra trabajar, sus opciones eran muy limitadas. Era o ser institutriz o cuidar niños ajenos. Esas eran sus opciones como mujer en ese momento. Ella se dio cuenta que no, que ella no quería eso, que ella ni quería tener un montón de muchachos, ni quería cuidar muchachos ajenos. Que ella lo que quería era educación. Y que por medio de esa educación ella podía alcanzar cualquier otra cosa que ella se propusiera en la vida. Mary tuvo una vida fascinante.
realmente fascinante. Y los datos que conocemos sobre eso se lo debemos a su marido, a su viudo, William Golding, que era un anarquista. Imagínate tú cómo sería aquello. Que cuando ella murió de manera temprana, realmente temprana, después del nacimiento de su hija Mary, escribió una biografía de ella donde contenía algunos datos que eran un poco escandalosos. La niña que nació y que de ese parto ella luego murió era Mary Shelley, la que luego sería Mary Shelley. Mary Shelley es la autora, la escritora de Frankenstein o El moderno Prometeo, que es el nombre real del libro. De manera que aquí podríamos decir que la Mary que nos ocupa vendría siendo la abuela ñángara de Frankenstein. Durante su vida, esta mujer hizo cosas fantásticas y otras que no eran tan fantásticas. Por ejemplo, simuló un matrimonio. Estando en esa época, tuvo a su primera hija, de manera que la niña era ilegítima, según los convencionalismos sociales y legales de la época. Se enamoró de un tipo casado y le propuso al tipo casado que se fueran a vivir él, ella y la esposa. Bueno, como ustedes comprenderán, este caballero, como la mayoría de los hombres casados que buscan aventuras, era un cobarde. Cuando se enteró de aquello salió corriendo. Y Mary se deprimió un poco. Ahí tuvo una pena de amor. Luego tuvo un tórrido romance con otro caballero y cuando aquello terminó, ella tuvo un guayabo terrible y de ese guayabo pues tuvo 2 intentos de suicidio. Afortunadamente no lo logró y nos dejó para la posteridad sus obras como esta de la que vamos a hablar hoy, pero ella también tiene, por ejemplo, unas cartas que escribió cuando vivió en los países escandinavos y son fantásticas y geniales. Pero quizás por estos datos escandalosos su obra fue sepultada en el olvido. Digamos que en aquella época y ahora también, porque vamos a dejarnos aquí de ñoñería, la gente come mucho por eso y lo que suene un poquito fuera de lo común pues nos escandaliza y entonces eso privó sobre su obra y fue olvidada un poquito. Afortunadamente, a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX, unas mujeres fantásticas como Emma Goldman o Virginia Woolf rescataron la obra de Mary y le dieron vigencia nuevamente. A ver, la premisa filosófica de este libro es que ella dice, mira, si un hombre puede vivir de su intelecto, una mujer también. De manera que ella aquí hace una reivindicación de los derechos de las mujeres. Una reivindicación que nace de la lectura de un informe generado por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. Esto fue en 1791, por ahí. Cuando estas asambleas, imagínate tú, producían cosas que valía la pena leerlas en aquella época. Mary lee esto, eso le voló la cabeza, le pareció que era genial y decide escribir sobre el tema. Investiga, revisa, pule sus ideas. Ella ya venía trabajando al respecto y produce y genera este libro que es de una vigencia, yo diría que perturbadora. Yo diría que perturbadora. ¿Por qué digo que perturbadora? Porque, oye, mira, ¿qué tanto hemos avanzado nosotros? Si nos parece que un libro que fue escrito hace más de 200 años es todavía vigente, ¿qué tanto avanzamos? Realmente el libro parece que hubiera sido escrito hoy. O sea, que lo escribieron este año, el año pasado, en estos años. El libro es un reclamo de la igualdad. Y en 13 capítulos vamos repasando desde las consideraciones sobre los derechos y los deberes del género humano, observaciones sobre el estado de degradación al que la mujer es reducida y termina dando algunos ejemplos del desatino que genera la ignorancia en las mujeres. Esto es fundamental. Esto es el último capítulo. Aquí yo creo que en este punto pudiéramos llegar a la conclusión de que Mary es una hija de la Ilustración. Realmente es una hija de la Ilustración. Esta mujer era, como dije al inicio, luminosa como las estrellas. Para ella es fundamental, o sea, es cardinal, el principio de la igualdad de oportunidades. Es decir, una mujer no es débil por naturaleza, sino porque no se le ha dado la misma educación, las mismas oportunidades que a los hombres.
En el libro, en esta obra, ella le responde a él Emilio de Rousseau. Rousseau escribió un libro, se llama Emilio, y en este Emilio, Rousseau dice, por ejemplo, una cosa horrenda, que es que las mujeres deben ser educadas para la diversión y el placer, no de forma racional. Mary dice que no. Ella rebate esta idea. Y aquí me voy a permitir leer un poquito lo que dice la obra. Ella dice, una niña a la que no se le haya apagado el espíritu por la inactividad o la falsa vergüenza será siempre curiosa. Y esto es verdad. Los niños, las niñas en este caso de las que ella habla, siempre serán curiosos, pero esa curiosidad se va apagando, se va disminuyendo en función de, insisto, los convencionalismos sociales, los entornos, los momentos culturales que se viven. De manera que Mary defiende esto. Dice que, bueno, mira, si les educamos igual, veremos que las niñas son tan brillantes como los varones. No es un tema de sexo, es un tema de oportunidad para acceder a la educación. En el libro, ella propone que las mujeres son agentes de su propio destino y demanda la devolución de la dignidad perdida por medio del trabajo para reformar al mundo. Porque las mujeres solo deben doblegarse a la autoridad de la razón y no a la opinión. Ídola total, esta mujer, ídola, pero de manera absoluta. A ver, la mujer como individuo, según Mary, es la responsable y es quien tiene, digamos, la carga de elegir su propio destino. Pero podrá elegir su propio destino en la medida en la que tenga oportunidades para acceder no solamente a la educación, sino a trabajos dignos, a salarios justos y a condiciones sociales, digamos, integrales. De manera que Mary propone e insiste sobre la igualdad, es decir, la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres. Porque si los hombres y las mujeres son iguales ante los ojos de Dios, bueno, hombres y mujeres estarán sujetos entonces a los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas oportunidades. Y no hay para dónde agarrar. En el libro hay unas perlas fantásticas, por ejemplo, el tema del matrimonio. Ella lo toca y habla y dice, por ejemplo, el matrimonio nunca se conservará como algo sagrado hasta que las mujeres estén preparadas para ser compañeras y no concubinas. Esto es duro, es muy fuerte, pero es una realidad. Es una realidad, insisto, que vivimos en la actualidad. A ver, aparentemente nosotros no preparamos a nuestras niñas, ni en aquel momento, y ahorita pareciera que tampoco, para que sean compañeras de vida, sino para que sean concubinas, para que se dediquen a atender a los maridos, para que tengan los muchachos, para que mantengan el hogar. Pero luego, ¿y por qué tenemos que educarlas y prepararlas para eso? Es decir, ¿es que acaso una mujer será plenamente y estará completamente feliz y realizada en la medida en la que tenga hijos y se case? Y las que no. Entonces las que no, las que no tienen derecho, las que no tienen oportunidades. Y las que lo hacen, ¿a qué tantas oportunidades pueden acceder? Es un punto, yo creo que es muy delicado y hay que manejarlo con pinza, pero también yo creo que merece la obra ser leída. Hay que rumiarla, hay que digerirla, hay que comentarla, hay que hablarla. Porque, insisto, es de una vigencia apabullante. Aquí hay una cosa que es importantísima. Para Mary Wollstonecraft, y aquí, oye, mira, es reincidencia, he dicho el apellido otra vez y creo que lo dije mal. El tema es la educación. Pero si no educamos a los niños, si no les hacemos agradable el hábito de la lectura, por ejemplo, ¿cómo queremos que sean ilustrados? Es decir, nosotros queremos unos niños inteligentes, queremos unos niños, unos adultos, en todo caso, queremos unos adultos inteligentes, queremos unos adultos responsables afectivamente, queremos que los adultos tomen las riendas de la sociedad de manera responsable, pero no los educamos para eso. Entonces, en ese punto, estamos fallando como sociedad.
Yo espero en este momento haberles picado la curiosidad por este texto y las otras obras de esta autora fantástica. Yo a partir de este momento me voy a dar a la tarea de buscar las obras de las ganadoras de los premios Nobel de literatura y seguir leyendo mujeres. Sí, seguir leyendo lo que tienen que decir y la manera valiente como lo dicen, así como lo hizo esta mujer incansable y filósofa y fantástica. Por cierto, un dato curioso. En un momento de su vida a ella le preguntaron a qué se dedicaba, cuál era su ocupación, y en ese momento, bueno, como ya dije antes, las ocupaciones de las mujeres eran estar casadas o ser institutrices o cuidadoras de niños. Ella dijo, yo me ocupo o yo soy pensadora y filósofa y escritora. Esa es mi ocupación. Una cosa fantástica. Yo insisto, espero haberles picado la curiosidad y que después de escuchar esto vayan todos corriendo a buscar vindicación de los derechos de la mujer. Y ya saben ustedes, tienen una tarea, pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.